como los días jueves, muchas veces no puede estar con nosotros el doctor Danilo Petroni en su carácter ya no solamente de concejal, sino como un precandidato a intendente municipal por este espacio Primero San Nicolás. Entonces lo invitamos los días viernes, porque ayer hubo sesión y bueno, no pudo faltar, no, tampoco va a faltar por venir aquí, ¿no es cierto? Así que bueno, él nos pidió para venir en el día de hoy y nosotros, por supuesto, muy gustosos, lo recibimos al doctor Danilo Petroni. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buen día, Jorge. Buen día a toda la audiencia. Bien. Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, nosotros preocupados, ayer lo escuchábamos a usted, lo escuchábamos a otros también concejales, donde se descubrieron algunas cosas de lo que ha sucedido con esta licitación, ¿no? Yo, sinceramente, hay algunas cosas que no lo sabía, pero me gustaría que usted le cuente a aquellos que no pudieron escuchar en el día de ayer esta extrañísima connivencia, ¿no es cierto?, donde el arquitecto del Grupo Oroño fue el que diseñó lo de la zona oeste. Hay un solo oferente que se presentó a la licitación. Realmente todo es muy curioso, ¿no? Pero bueno, cuéntele por favor a nuestra audiencia esto que ha sucedido ayer. Sí, ayer señalábamos desde el bloque en la sesión todo lo que pasó desde el año 2019, antes de que apareciera la pandemia, cómo se fueron sucediendo las decisiones que tomó el Departamento Ejecutivo para terminar ayer aprobando la licitación común y oferente al Grupo Oroño en una concesión de uso del galpón que se está construyendo en la zona oeste, ¿no? Inicialmente el intendente, salió por todos los medios abrazados con el director del Grupo Oroño allá en el 2019, prepandemia, diciendo que iba a desembarcar en San Nicolás un grupo privado, que iba a traer un salto de calidad hacia el sistema sanitario, tanto público como privado. Todo nos llamó la atención porque no es frecuente que un intendente o alguien que hace política milite para una institución privada. Eso está reñido con la ética pública, ¿no? O sea, claramente en una sociedad de avanzada, moderna, que un político haga militancia para un grupo privado está mal visto, ¿no? Porque se da la sospecha de que puede tener algún interés Claro. oculto. Bueno, se terminó eso, vino la pandemia, San Nicolás no fue muy mal, el Grupo Oroño no invirtió un centavo en San Nicolás, porque habían prometido que iban a construir un sanatorio privado, empiezan a construir este galpón definido que iba a ser un centro de asistencia, nos enteramos que contrataron al grupo de arquitectura del Grupo Oroño, que le pagaron con monotributo, eso figura en la rendición de cuentas del 21. Terminaron de construir, o aparentemente han terminado de construir. El intendente llama por decreto, esto no pasó por ningún ámbito de discusión, saca un decreto que lo va a dar en concesión de uso, por decreto, no se discutió en el Consejo Deliberante. En diciembre se llama a una licitación y se presenta un solo oferente, que es el Grupo Oroño, y que termina ayer el Consejo Deliberante otorgándole la cesión de uso. O sea, en el 2019 militan para este grupo privado. Contratan a los arquitectos, incluso el director del grupo de arquitectura tiene el mismo apellido que el dueño del Grupo Oroño. Y terminan ayer otorgándole la concesión de uso a un solo oferente. O sea, yo creo que al menos deberíamos preguntarnos, como legisladores, si el proceso licitatorio fue lo suficientemente transparente y amplio para que se presentaran otros Claro. oferentes. Que dicho sea de paso, usted lo aclaró ayer, que incluso algunos prestadores de salud aquí, algunas empresas, ni siquiera se enteraron de que existía eso. Bueno, muy preocupado, porque yo pertenezco al ámbito de la salud, llamé a los que creo que se podrían haber presentado o comprado el pliego. Ahí creo que hay 3 que se podrían haber presentado tranquilamente, 2 no se habían enterado de este problema, y el tercero sí se había enterado, pero tiene un juicio con el municipio por otro tema, pero tiene un juicio. Entonces, como sacamos una ordenanza que sacó el Ejecutivo, que si usted tiene juicio con el Departamento Ejecutivo Claro, no se puede presentar claro. licitaciones, sabía que no se podía presentar. O sea que había 4 posibles oferentes, 2 no se enteraron, 1 no podía y luego quedó el Grupo Oroño. Claro. Y cuando uno lee el pliego, que tampoco se sabe quién hizo el pliego, o sea, en una situación tan importante como la que se está licitando,
Lo importante es el prepliego, cómo se diseña el prepliego. Eso habitualmente se hace en las universidades, con participación comunitaria, a ver Claro. cuáles son los criterios que vamos a poner para que la gente se presente. Bueno, nadie sabe quién lo hizo el pliego. Te pregunta ayer, ¿quién escribió el pliego? No saben. O yo creo que saben, pero no lo dicen. Claro. Bueno, y termina esta historia cerrada de esta manera, que para mí va a ser muy perjudicial para el sistema sanitario, tanto para el público como para el privado. ¿Por qué? Para el público, porque claramente cuando las instituciones públicas la manejan grupos privados, siempre hay un sesgo de selección que se llama, que van a atender muy mal a los que no tienen cobertura. Ayer uno de los concejales del oficialismo dijo que él iba a ser el garante de que se atendiera bien. Yo le digo, no lo quise decir en broma, pero me hacía acordar a cuando Corach defendía las privatizaciones, ¿no? Sí, me acuerdo. La década del 90. Claro, pero era el mismo argumento. Por eso me llama la atención que volvamos en un círculo vicioso a cometer los mismos errores. Acá, para la gente que no tiene cobertura, va a ser subtratado, tratado de maneras diferentes porque no tienen cobertura. Y va a haber una competencia desleal para la gente que ya tiene instalados sus servicios médicos privados en San Nicolás, porque esta gente no viene a competir en igualdad de condiciones. El Estado le dio beneficios, le permitió una competencia desleal a todos aquellos que pagan sus impuestos, que tienen clínica, que le pagan los sueldos a los empleados. Trabajadores, ¿no? Claro. Y por otra parte, los médicos tienen que entender que esto va a traer o va a venir de la mano contrato basura para los profesionales médicos. Eso está pasando en Rosario desde hace años, que los que trabajan para estos grupos médicos se quejan permanentemente que tienen condiciones laborales horribles. Horribles. Yo decía ayer que prestemos atención porque probablemente estemos frente a un leading case, ¿no? Porque va a ser la primera vez en el mundo que un grupo privado preste un servicio de salud tan caro en forma gratuita a todo el mundo, porque esto es lo que dijeron ayer, ¿no? Es un caso inédito en el mundo esto, ¿no? Hay algunos hospitales en el mundo que lo administran los grupos privados, pero siempre la inversión inicial la hizo el privado. O sea, si acá el intendente hubiese salido a decir, mira, no podemos construir un hospital porque no tenemos plata, vamos a pedirle que lo construya el privado, que gaste 2.200 millones de pesos, o sea, 10 millones de dólares, que fue lo que costó el galpón, y le decimos, mira, vos construílo, equipalo, poné todos los medicamentos, los médicos, y te lo damos en concesión de uso 30 años, bueno, fantástico. O sea, que ponga la plata, que haga la inversión de riesgo, y se lo damos para que explote 10 millones de años y después queda para el Estado. Acá fue al revés. La plata la puso el público, el Estado municipal con los impuestos de la gente. Entonces no se entiende realmente qué es lo que quieren hacer. No se entiende desde el punto de vista de la economía de la salud. Y por otra parte le ofrecen al privado que le van a pagar cada paciente que atiendan sin cobertura los honorarios tipo IOMA. Por ejemplo, ayer mismo dijeron que en el hospital de zona norte están atendiendo más de 7.000 pacientes por mes. IOMA debe estar pagando 2.000 pesos la consulta básica. Si usted multiplica 7.000 por 2.000, le da como 15 millones de pesos por mes. O sea, ¿de dónde va a sacar el municipio para pagar eso? Como si fuera una obra social, una prepaga el municipio. O sea, ¿de dónde lo va a sacar? Y por otra parte, el que tiene cobertura, ¿por qué no lo puede usar al hospital sin tener que presentar la boleta o su obra social si él lo construyó él? ¿Por qué va a pagar 2 veces lo mismo? O sea, es injusto por donde se lo mire. Con un argumento que justifican todos estos problemas de que va a mejorar la calidad de atención médica, cosa que no es cierto. No es cierto porque en San Nicolás el nivel de médicos es muy bueno y cuando falla la atención médica no es por el problema médico, es porque no tienen recursos o porque no le garantizamos los que estamos en política el contexto para que puedan hacer buena medicina. No es que hay un grupo médico bueno y un grupo médico malo. Lo que falla son los contextos, el sistema. Claro. Y esto no lo va a mejorar, incluso lo va a empeorar. Ahora, y entonces, ¿qué hay detrás? ¿Por qué se toma una decisión inconsulta de esta manera que afecta tan gravemente a un sector tan sensible de la comunidad? ¿Cuál es la razón? Yo creo que acá, primero no lo puedo afirmar, ¿no? La verdad que no tengo ni idea por qué han hecho esto. Creo que hay una obsesión con el Grupo Oroño, que no sé cuál es el trasfondo, no lo entiendo. Nunca había un intendente hacer lobby por un grupo privado, nunca, en ningún rubro, no solo en medicina, no lo vi en economía, en nada. O sea, son sistemas que van separados. De hecho, el público lo tiene que hacer controlar al privado, no al revés.
La verdad que no se entiende por qué interpretan que esto está bien. La verdad que no se entiende. Yo esperaba ayer una serie de argumentos que nos iluminara sobre lo positivo de esta decisión. La verdad que no fue eso lo que pasó. Incluso ni siquiera ayer tuvimos la posibilidad de hablar de un sistema de salud, porque ayer no estaba eso en discusión. Esa decisión sobre privatizar un hospital público la tomó por decreto el intendente hace 3 meses atrás. O sea, ni siquiera teníamos la oportunidad de hablar eso. Solamente ayer era si le aprobábamos o no la concesión de uso a un solo frente, que lo marca la ley, ¿no? Sí. Es tan raro que se presente un solo frente en una licitación pública. De semejante envergadura, Sí, además, ¿no es sí, cierto? Claro. Claro. Pero es tan raro que eso pase que cuando se presenta no lo puede decidir el intendente, sino que tiene que ir al Parlamento. Eso pasa en la provincia y en la nación. O sea, Claro. es rarísimo porque la naturaleza de la licitación es que se presenten la mayor cantidad de gente posible para que haya alternativas. Sí, primero alternativa, segundo transparencia. Transparencia, ¿no es cierto? Y aparte buscar la mejor oferta. Exacto, buscar una mejor, cosa que no se dio en ningún caso acá. Hay intendentes, incluso del mismo partido político que nos gobierna acá en San Nicolás, que cuando pasa esto anulan la licitación. Claro. Vuelven a llamar, cambian el pliego. Dice, che, mirá, ¿qué pasa que se presenta uno solo? Es raro, está mal hecho el pliego. O sea, no le damos la posibilidad a gente que compita. Claro. Acá ni siquiera llamaron a los posibles oferentes. No Porque llamaron. mire usted, aún no perteneciendo al sector, pero digo, nosotros tenemos operadores de salud acá importantes, que bueno hubiese sido que elijamos en todo caso a uno de los nuestros, que está aquí en San Nicolás, que da trabajo a lo de San Nicolás, digamos, ¿no? Y que pueda mejorar la prestación del servicio, algún operador nuestro de aquí de la ciudad, que hay, digamos, y buenos, ¿no? De hecho, yo aplaudo que se hayan gastado 2.000 millones de pesos, 10 millones de dólares al valor actual, en invertir en salud. Acá no se invirtió en salud, se invirtió en un galpón con aire acondicionado, que es diferente. Que es diferente. Se invirtió en un galpón que se pretende que sea un hospital. Esos 10 millones de dólares, 2.000 millones de pesos, se podrían haber utilizado en salud con estrategias mucho más eficientes para mejorar la calidad de atención. Por ejemplo, llevar adelante un cambio en el hospital de zona norte y hacerlo con internación. Claro, por ejemplo. Comprar más ambulancias para que no pase lo que está pasando en la delegación, por ejemplo, de la Emilia. De la Emilia. O contratar más médicos, más kinesiólogos, más pediatras, más psicólogos. O sea, se podría haber gastado de otra manera. En todo caso, se hubiesen ahorrado esa plata y hubiesen contratado algunos de los establecimientos privados que ya están funcionando y que tienen capacidad ociosa. Claro. Y decirle, che, mirá, atendé gente sin cobertura que yo te lo pago valor IOMA. ¿Qué es lo que van a hacer? Claro. O sea, el hospital de zona norte no es un hospital público. El de la zona oeste. El que se está el de zona oeste. Sí. Es un edificio que construyó el municipio, que se va a privatizar por 20 años. Esto sí lo puedo decir, no es una concesión de uso. Se lo dan privatizado para que lo explote, para que haga su negocio en salud, con la excusa de que van a atender a los pacientes sin cobertura. Pero sí, ellos van a cobrar también como si tuvieran IOMA, que lo paga el municipio. Claro. O sea, nunca se dio una cosa así porque evidentemente lo están favoreciendo el grupo privado. No hay duda acá de que está pasando eso. Claro, por eso le decía, a mí me parece que más claro, imposible, digamos, ¿no? ¿Por qué el grupo Oroño, en el 2019, cuando desembarcó en San Nicolás, amagó con que iba a ser una clínica privada, como las clínicas privadas que ya hay, y no lo hizo? ¿Por qué pasó eso, que amagó y no lo hizo? Porque no era redituable para ellos. Solo es redituable si le daban el edificio. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Sí. Ahora, un dato más que quiero preguntarle a propósito de eso, porque también ayer nos preguntábamos, ¿y cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar eso? Hoy ya está entregado porque la mayoría del bloque de Cambiemos se lo aprobó. ¿Cómo va a funcionar? Porque ya decía, tiene un horario de funcionamiento, no tiene guardia las 24 horas, no tiene internación. ¿Cómo va a funcionar eso? Va a ser un policonsultorio. Policonsultorio va a abrir a las 8 y cierra a las 9 de la noche, donde va a haber un médico de guardia que va a intentar satisfacer la emergencia de baja complejidad y con muchos métodos complementarios que van a traer de Rosario seguramente, ¿no? Entonces la gente va a poder pedir turno o va a poder ir a hacerse atender. Yo lo que no sé es quién va a limitar la asistencia pública.
El privado no va a tener problema, porque vos vas con tu carnet de obra social, te van a atender, Claro. se van a desvivir para atenderte, Sí, claro. porque van a competir con la medicina privada. Mm. El tema del público es si, por ejemplo, mañana se volcara toda la ciudad que no tiene cobertura hacia el hospital de zona oeste, hay que vender todo el municipio para pagarle un mes. Al Grupo Oroño. Al Grupo Oroño, exacto. No, es imposible que eso suceda, es inviable desde el punto de vista financiero. El municipio no tiene dinero para pagar esa afluencia de pacientes hacia el Grupo Oroño Ujú. con valores IOMA. No lo puede hacer. ¿Y entonces cómo lo va a seleccionar? Yo creo que lo va a filtrar. Van a decir, mira, te vamos a pagar la atención de 3.000 pacientes por mes. Y justo va a coincidir con el canon que tiene que pagar el Grupo Oroño al municipio por año. Entonces, al año, ninguno de los dos le tiene que dar plata a ninguno de los dos. Claro. ¿Cuál es el beneficio? Que el Grupo Oroño se va a llevar todo lo que haga en forma privada. Gratis. En forma gratuita. En forma gratuita, claro. Sin ninguna inversión, sin un peso de inversión. Sin un peso de inversión y sin poner un peso del canon. Yo se lo puedo asegurar ahora. Como aseguré hace 2 años que esto iba a pasar. Ujú. Yo me acuerdo hace 2 años en una sesión del Consejo denuncié que esto iba a pasar. Que el Grupo Oroño se iba a terminar quedando con el hospital de zona oeste. Sí, sí. Hace 2 años atrás, pre-pandemia. Hoy le puedo decir que lo que el municipio le tiene que pagar o le va a tener que pagar al hospital en concepto de la atención de gente sin cobertura va a estar cabeza a cabeza con el canon que tiene que pagar el Grupo Oroño. Claro, que para compensar gastos, digamos, y con lo cual queda en cero, no tiene que pagar nada. Para justificar la inversión que va a hacer el Grupo Oroño en 2 ecógrafos, un tomógrafo. Ay, Dios. Y esto, para terminar, digo, 2 cosas le quería preguntar. ¿Esto puede recurrir a la justicia en algún caso? Digo, porque estamos hablando de una que si no está transitando la frontera de lo ilegal, digamos, ¿no? Bueno, la pelea creo que siempre es política. Es política. Sí. Creo que el tema acá es convencer a la gente que esto está mal, que no tiene ningún beneficio para la ciudad, ni siquiera para los que tienen cobertura. Y tratar de que entiendan que puede haber alguna alternativa política que haga mejor las cosas. En ese proceso de convencer a los vecinos, veo que está recorriendo distintos barrios, ¿no? Sí, hoy voy a ir a la marcha de Rojo, vamos a ir con mucha gente de la delegación. Nosotros apoyamos la manifestación pacífica de la población, por eso somos vecinalistas, porque creemos que la verdad casi siempre, la tienen los vecinos. Y el sábado a la mañana voy a recorrer el barrio del Carmen. Barrio del Carmen. Barrio del Carmen voy a ir porque me he enterado que hay cuestionamientos de muchos vecinos que no le terminaron de hacer la obra pública que le habían prometido en 2 ocasiones. Y hay por lo menos 60, 70 familias que no tienen ningún tipo de urbanización en sus casas. Familias que están que sus terrenos son de ellos, que está perfectamente justificada la presencia en el barrio del Carmen, ¿no? Así que vamos a recorrer y vamos a recoger los planteos de la gente y le vamos a contar nuestra propuesta. ¿A qué hora me decís? A las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana. Mañana sábado. No, el sábado, sí. El sábado, exacto. mañana sí, sábado. mañana sábado. Doctor, gracias por venir. Gracias a ustedes por escucharnos. El doctor Danilo Petroni, en su doble carácter, no solamente de concejal, sino como precandidato a intendente municipal por este espacio político Primero San Nicolás, estuvo con nosotros.